Nunca imaginé que una simple tarde de lavandería cambiaría el curso de mi vida. Era un día cualquiera, uno de esos en que el silencio parece pesar sobre las paredes. Afuera llovía. Y el sonido del agua golpeando los vidrios se mezclaba con el zumbido del lavarropas. Siempre he sido una madre ordenada, quizás demasiado. Desde que mi esposo falleció, todo en casa dependía de mí, las cuentas, la comida, el ánimo y sobre todo mi hijo. Santiago, mi pequeño de 20 años que, aunque ya no tan pequeño, seguía siendo el centro de mi mundo. Esa tarde, como tantas otras, recogí su ropa del cesto. Camisas, jeans, calcetines enrollados de cualquier manera y ese abrigo negro que solía llevar a todos lados. Lo puse sobre la mesa para revisarlo antes de lavarlo. Era un hábito que tenía desde que era niño. Siempre revisaba los bolsillos, no fuera a dejar monedas, boletos o sus auriculares. Pero ese día, lo que encontré, me heló el alma. Dentro del bolsillo interior había un sobre doblado con cuidado. No tenía nombre, pero sí un olor inconfundible, perfume floral, dulce. De mujer al principio pensé que era una carta de alguna chica. Sonreí un poco, imaginando que mi hijo, tan reservado, por fin tenía a alguien especial. Pero cuando abrí el sobre, la sonrisa se desvaneció. Dentro no había una carta, sino una fotografía. En ella aparecía Santiago abrazando a un hombre desconocido, los dos sonriendo, frente a una casa que jamás había visto. Y detrás, con una caligrafía firme, se leía una frase que me rompió por dentro: gracias por cuidar de él todos estos años. Ahora es mi turno. Sentí como me temblaban las manos, revisé el sobre otra vez. Dentro había un recibo de un hotel en otra ciudad, con fecha de apenas 2 días antes. Mi mente se llenó de preguntas que no encontraba cómo ordenar. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué mi hijo no me había dicho nada? ¿Qué significaba ese mensaje? Por un momento creí que era algún tipo de malentendido. Pero algo en mi interior me decía que no. Santiago había estado distante las últimas semanas, salía sin decir a dónde, regresaba tarde, y cuando lo enfrentaba, solo decía que estaba resolviendo cosas del pasado. Ahora entendía que ese pasado tenía nombre y rostro. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada frente a la lavadora, mirando las prendas girar como si en ellas se escondieran las respuestas que necesitaba. Cuando lo escuché llegar, fingí estar dormida. Él entró despacio, dejó las llaves sobre la mesa y pasó directo a su habitación. Desde la oscuridad del pasillo, lo observé en silencio. Era el mismo niño que una vez dormía con pesadillas, al que yo le prometí que siempre estaría ahí para cuidarlo. Pero esa noche sentí que algo invisible lo alejaba de mí. Al día siguiente, cuando le serví el desayuno, fingí normalidad. ¿Dormiste bien?, le pregunté con una sonrisa débil. Sí, mamá. Tengo que salir un rato hoy, pero regreso temprano, asentí. Quise preguntarle a dónde iba, pero el miedo a escuchar la verdad me paralizó. Solo respondí: cuídate, hijo. Cuando salió, lo seguí. No sé si fue instinto o dolor, lo vi caminar hacia la parada del autobús, con su mochila al hombro. Lo seguí a distancia, con la ropa aún húmeda en mis manos y un nudo en el pecho. Y así comenzó el día en que mi vida se partió en dos, antes de saber la verdad y después de descubrir quién era el hombre de la fotografía. El autobús avanzaba despacio, bajo una lluvia que parecía no tener fin. Yo lo seguía en mi coche, a cierta distancia, con las manos apretadas al volante. No sabía exactamente qué estaba haciendo, ni por qué, pero algo más fuerte que la razón me impulsaba a seguirlo. Una parte de mí quería volver a casa, fingir que no había visto nada, pero la otra necesitaba respuestas. El camino se volvió más solitario a medida que el bus se alejaba del centro. Cuando finalmente se detuvo en una pequeña terminal, lo vi bajar. Traía la misma mochila negra que siempre cargaba, esa que usaba desde la universidad. Caminó sin mirar atrás, con paso decidido, como si supiera exactamente a dónde iba. Lo seguí durante varias cuadras hasta que se detuvo frente a una vieja casa, de esas con rejas oxidadas y un jardín descuidado. Había algo extraño en ese lugar, no solo por su aspecto, sino por la manera en que mi hijo se detuvo frente a la puerta. Respiró hondo y pareció dudar antes de tocar el timbre. Una voz masculina respondió desde adentro. Yo no podía escuchar lo que decían, pero vi cuando el hombre abrió la puerta y lo abrazó. Un abrazo largo, sincero, de esos que solo existen entre personas que se han extrañado por mucho tiempo. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. El hombre de la fotografía era él, el mismo rostro, la misma sonrisa, y mi hijo lo miraba con ternura, con algo que jamás había visto en sus ojos cuando estaba conmigo. Esperé en el auto, observando desde la distancia. Los vi entrar a la casa, y las cortinas se cerraron. El silencio se volvió insoportable. Pasaron casi 2 horas hasta que por fin volví a ver movimiento. Santiago salió con el rostro serio.
como si acabara de tener una conversación difícil. El hombre lo acompañó hasta la puerta, puso una mano en su hombro y le dijo algo que no pude escuchar. Mi hijo asintió. Luego se dio media vuelta y caminó hacia el camino principal. Apenas desapareció de vista, me armé de valor y salí del coche. No tenía un plan. Solo sabía que necesitaba entender. Toqué la puerta. El hombre tardó unos segundos en abrir, pero cuando lo hizo, me miró sorprendido. Sus ojos se entrecerraron, como si intentara reconocerme. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con voz serena. Soy la madre de Santiago, dije, sin poder ocultar el temblor en mi voz. Un silencio tenso se apoderó del aire. Él bajó la mirada, suspiró y finalmente abrió la puerta por completo. Pase, creo que tenemos mucho de qué hablar. El interior de la casa era modesto, pero limpio. En una esquina había fotografías antiguas, una mujer joven con un bebé en brazos y un hombre muy parecido al que tenía frente a mí. Me llamo Julián, dijo, mientras servía 2 tazas de café. Supongo que Santiago nunca le habló de mí. Negué con la cabeza. Nunca, hasta ayer. Yo ni siquiera sabía que existía. Julián me miró con una tristeza profunda. No me sorprende. No tuve derecho a estar en su vida durante mucho tiempo. El corazón me latía con fuerza. ¿Quién es usted? Para él, pregunté, aunque en el fondo temía la respuesta. Julián se quedó en silencio un instante. Luego sacó una cartera gastada y me mostró una foto vieja, un niño pequeño, de unos 3 años. Sonriendo entre 2 adultos, yo reconocí al niño al instante. Era Santiago. Soy su padre, dijo finalmente. Sentí que el mundo se me derrumbaba. Eso no puede ser, su padre murió hace 15 años, susurré. Él asintió despacio. Eso fue lo que te hicieron creer. Me quedé sin aire. Las palabras se perdieron entre los latidos desbocados de mi corazón. ¿Qué está diciendo? Julián bajó la mirada, removiendo el café en silencio antes de hablar. Tu esposo, Ernesto, no era quien decía ser. Yo estuve casado contigo antes que él, pero después de lo que pasó, desaparecí para protegerlos. Y cuando regresé, ya me habían borrado de sus vidas. El aire se volvió denso. No sabía si creerle o salir corriendo de esa casa. No entiendo, logré decir. Santiago sabe todo esto. Él asintió. Hace unos meses vino a buscarme. Quería saber por qué su madre le había mentido toda la vida. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. No recordaba haberle mentido. O quizás sí lo hice, pero sin saber toda la verdad. Julián se acercó un poco. Él no te odia, ¿sabes? Solo quiere entender por qué lo alejaste de su padre. Me quedé muda. La culpa comenzó a hacerme un nudo en el pecho. No podía ser verdad, o tal vez, sí lo era, y llevaba años viviendo dentro de una mentira construida por amor. Miedo, simple ignorancia. Cuando salí de aquella casa, el cielo empezaba a despejarse, pero dentro de mí todo se había vuelto oscuridad. El hijo, al que había criado con tanto amor, tenía un padre vivo. Y ese hombre acababa de devolverme una parte del pasado que yo creía enterrada para siempre. Esa noche regresé a casa con la mente hecha un torbellino. Cada paso que daba resonaba, como un eco del pasado, trayendo de vuelta momentos que creí olvidados. La voz de Ernesto, riendo en la cocina, las manos de mi pequeño Santiago abrazándome mientras dormía. Los silencios que nunca supe interpretar. Encendí la lámpara del comedor y me quedé mirando una foto nuestra sobre la repisa. Allí estábamos los 3, Ernesto, Santiago y yo, los 3 sonriendo como si fuéramos una familia completa. Pero ahora, después de lo que había escuchado, no podía dejar de preguntarme quién era realmente ese hombre que dormía a mi lado durante tantos años. El sonido de la puerta interrumpió mis pensamientos. Santiago había vuelto. Su rostro se veía tenso, como si adivinara que algo había cambiado. Me miró y por un segundo supe que lo sabía. ¿Fuiste a verlo?, preguntó. Sin rodeos, no intenté negarlo. Sí, dije con voz temblorosa. Lo seguí, Santiago. Tenía que saber la verdad. Él dejó su mochila sobre la mesa y se frotó la frente, frustrado. Sabía que lo harías. No podía esconderlo por más tiempo. Me acerqué un poco. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué guardaste algo así de grande? Él levantó la mirada y por un instante vi en sus ojos el mismo dolor que sentía yo, porque no sabía cómo hacerlo. Mamá, porque toda mi vida me dijiste que mi padre estaba muerto. ¿Cómo se supone que debía reaccionar cuando descubrí que no era cierto? Sentí un nudo en la garganta. Yo no lo sabía. Hijo, te lo juro, si lo hubiera sabido, jamás te habría mentido. Él suspiró, conteniendo las lágrimas. Lo sé, pero no fue tu culpa. Fui a buscarlo porque encontré una carta vieja entre las cosas de Ernesto. Era de él, de Julián. Decía que se marchaba para protegerte. Que algún día regresaría. Me quedé helada. Esa carta jamás la vi, y Ernesto la escondió. ¿Por qué nunca me la mostró? Pregunté casi para mí misma. Santiago me miró con tristeza. Porque te quería, mamá, y porque te tenía miedo.
Miedo de mí, repetí, incrédula. De perderte, aclaró él. Julián le pidió que te dejara marchar, que te alejara del peligro que lo perseguía. Pero cuando te conoció, Ernesto no pudo hacerlo. Se enamoró de ti, y se quedó con ambos. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Todo el amor que había creído puro, todo lo que habíamos construido. Ahora se sentía como una historia escrita sobre arena. Y Todd logré preguntar entre sollozos. ¿Qué piensas de todo esto, Santiago? Él se quedó en silencio unos segundos, mirando sus manos. Al principio lo odié. A ambos. A él por haberse ido y a ti por no decirme nada. Pero ahora, entiendo que ninguno tuvo elección. Que todos hicieron lo que creyeron correcto. Me acerqué y tomé sus manos, estaban frías, pero firmes. Santiago, eres todo lo que tengo. No quiero perderte por los errores del pasado. Él asintió con una sonrisa triste. No me vas a perder, mamá. Pero necesito conocerlo. Necesito saber de dónde vengo. Sentí el peso de esas palabras como una herida que no terminaba de cerrar. Lo miré a los ojos y supe que no podía detenerlo. Ya no era mi pequeño. Era un hombre buscando su identidad. Está bien, le dije al fin. Conócelo. Pero prométeme que, pase lo que pase, no olvidarás quién te crió, quién estuvo contigo cuando el mundo se cayó. Santiago me abrazó. Su voz se quebró al oído. Nunca lo olvidaría. Mamá, jamás. Nos quedamos así, en silencio, mientras la lluvia golpeaba los cristales como si intentara limpiar el dolor que llenaba aquella casa por primera vez en mucho tiempo. No había secretos entre nosotros, solo verdad. Y aunque esa verdad doliera, también traía consigo un extraño alivio esa noche cuando él se fue a su habitación. Me quedé sola en el comedor, volví a mirar la fotografía en la repisa. Éramos 3, y ahora entendía que, de alguna forma, siempre lo habíamos sido. Aunque uno de nosotros viviera en las sombras del recuerdo. Tomé aire y murmuré al vacío, Julián, espero que esta vez no desaparezcas, porque yo ya no tengo fuerzas para volver a empezar. El amanecer llegó lento, cubriendo la ciudad con un gris melancólico. No dormí en toda la noche, cada pensamiento era una sombra, Julián, Ernesto, la carta, los años perdidos. Pero sobre todo, Santiago temía que el deseo de saber más lo llevara demasiado lejos, y que el pasado que Julián mencionó, ese del que nos protegía, aún estuviera ahí, escondido, esperando reaparecer. A las 7, escuché la puerta cerrarse suavemente. Santiago había salido sin desayunar, y no necesitaba preguntarme a dónde iba, lo supe al instante. Volví a esa casa, tomé mi abrigo y, por primera vez en mucho tiempo, recé antes de salir, no para pedir respuestas, sino fuerza, por si las encontraba. El camino era el mismo que el día anterior, pero el aire se sentía diferente, más pesado. Cuando llegué, vi el coche de Julián estacionado frente al portón. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué con cautela y justo cuando iba a llamar, escuché sus voces. Te dije que no debías venir hoy, decía Julián con tono serio. Tenía que hacerlo. Mamá ya lo sabe, respondió Santiago. ¿Lo sabe todo?, preguntó él, nervioso. Solo lo que tú me contaste. Pero quiero la verdad completa, papá. No las versiones a medias, papá. Escuchar esa palabra salir de los labios de mi hijo me partió el alma. Me quedé en silencio, detrás de la puerta, sin atreverme a entrar. Julián suspiró. Está bien. Tienes derecho a saberlo todo, pero prométeme que no harás nada imprudente después de escucharlo. Lo prometo, dijo Santiago. Julián caminó hasta una vieja cómoda y sacó una caja metálica, de esos que guardan más historia que valor. La colocó sobre la mesa y la abrió con cuidado. Dentro había recortes de periódico, fotografías y un arma vieja, oxidada. Hace más de 20 años, empezó a decir, trabajaba para un grupo de empresarios que lavaban dinero en el norte. Tu madre no sabía nada, y yo estaba demasiado ciego por la ambición. Cuando intenté salir, me amenazaron. Dije que hablaría. Y entonces empezaron las llamadas, las cartas, los seguimientos. Santiago lo escuchaba con el ceño fruncido. ¿Esa fue la razón por la que nos dejaste? Julián asintió. Sí. Me juraron que, si me quedaba, se llevarían a tu madre y a ti. Pensé que alejándome los protegería. Pero volviste, dijo Santiago. Volví cuando supe que habían dejado de buscarme. Pero cuando vine, ya era tarde. Tu madre tenía una nueva vida. No quise destruirla. Solo los observé desde lejos. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me descubrieran detrás de la puerta. No podía creer lo que escuchaba. Julián había estado allí, viviendo a la sombra, mientras nosotros seguíamos sin saberlo. Santiago respiró hondo. ¿Y Ernesto? ¿Él sabía todo esto? Sí, dijo Julián, bajando la mirada. Le pedí que te cuidara. Era mi mejor amigo. Le confié mi vida. ¿Y la tuya? Un silencio helado se extendió por la habitación. Mi hijo se apartó lentamente, incrédulo. ¿Tu amigo se quedó con mi madre? No lo planeó, respondió Julián con voz baja. Las circunstancias los unieron. Y cuando supe que era feliz, decidí desaparecer. Santiago se quedó de pie, sin palabras. La respiración se le aceleró. Entonces, toda mi vida fue una mentira, no replicó Julián. Fue una oportunidad para sobrevivir.
En ese momento, un golpe fuerte en la ventana los sobresaltó. Yo me asomé discretamente. Un auto negro estaba estacionado frente a la casa. Dos hombres vestidos de traje observaban el lugar con una calma inquietante. El peligro que Julián había mencionado no era un recuerdo, era real, y había regresado. Entré corriendo, sin pensar. Santiago, tienen que salir de aquí. Grité, ambos se giraron, sorprendidos. ¿Qué haces aquí, mamá?, preguntó mi hijo, alarmado. Nos están vigilando, dije, señalando la ventana. No hay tiempo. Julián se acercó, vio el coche y palideció. No puede ser. Pensé que ya no sabían de mí. Tomó la caja metálica y la guardó en un maletín. Vámonos. Conozco un lugar seguro. Salimos por la puerta trasera, bajo la lluvia. Corrimos por un callejón, mientras el sonido del motor del auto negro resonaba detrás. No miré atrás. Solo sentía el brazo de mi hijo, sosteniendo el mío con fuerza, y la adrenalina empujándonos hacia un destino incierto. Cuando por fin nos detuvimos en una vieja bodega abandonada, Julián cerró la puerta con un cerrojo y se apoyó en la pared, jadeando. Nos encontraron, después de tantos años. ¿Quiénes son?, pregunté, temblando. Gente que nunca perdona una traición, dijo él con voz grave. Y ahora que saben que Santiago me buscó, lo pondrán en la lista también. Santiago se acercó a mí y me tomó las manos. Mamá, no te preocupes, vamos a salir de esto. Pero al mirar sus ojos, entendí algo. Mi hijo ya no era el muchacho que crié entre miedos y promesas. Era un hombre dispuesto a enfrentar su destino, sin importar el costo. Y mientras la lluvia golpeaba los techos de metal, supe que lo peor aún no había llegado. El aire dentro de la bodega olía a humedad y hierro oxidado. Afuera, la lluvia caía con una insistencia que parecía burlarse de nuestra huida. Julián se mantenía cerca de la puerta, observando por una rendija cada pocos segundos. Sus ojos, antes cansados, ahora eran los de un hombre en guardia. Santiago caminaba de un lado a otro, intentando pensar, buscando alguna salida que no terminara en tragedia. No podemos quedarnos aquí, dijo él finalmente. Si nos siguieron hasta tu casa, no tardarán en rastrearnos otra vez. Julián asintió. Tienes razón, pero no podemos salir sin un plan. Me acerqué, temblando. ¿Qué quieren de ti, Julián? ¿Por qué después de tanto tiempo volverían a buscarte? Él se giró hacia mí con un suspiro que parecía cargar 20 años de culpa. Porque guardé pruebas, confesó. Documentos, transferencias, nombres. Todo lo que podía destruirlos si algún día decidían venir por nosotros. Santiago frunció el ceño. ¿Y dónde están esas pruebas? Julián señaló el maletín que llevaba. Aquí dentro. Y mientras las tenga, no se atreverán a matarnos. Pero si queden en sus manos, todo estará perdido. Lo miré, horrorizada. ¿Guardaste todo esto durante años? ¿Por qué no fuiste a la policía? Él rió amargamente. ¿Confiar en la policía? Algunos de esos hombres eran la policía. Aprendí a sobrevivir en silencio. Santiago lo miró con una mezcla de admiración y rabia. Entonces todo este tiempo, no te escondías solo. También nos estabas protegiendo. Julián asintió sin mirarlo. Pero ya no puedo hacerlo solo. De repente, escuchamos el chirrido de neumáticos afuera. 3 luces se detuvieron frente a la bodega. El sonido de puertas golpeando el suelo nos atravesó el pecho. Nos encontraron, susurré. Julián apagó la única linterna y nos indicó que nos quedáramos quietos. A través de las rendijas, se veían sombras moverse en la lluvia. Una voz grave gritó desde afuera, sabemos que estás ahí, Julián. Entrega lo que nos pertenece y nadie saldrá herido. Santiago apretó los dientes. ¿Qué quieren? El maletín, respondió Julián, bajando la voz. No lo conseguirán. Sacó el arma vieja de la caja y la revisó. El clic seco del cargador me hizo estremecer. No harás una locura, ¿verdad?, le dije. No podemos enfrentarlos, no. Así él me miró con una calma que me heló la sangre. Si no hago algo, nos matarán a todos. Santiago se interpuso. No, papá, déjame hablar con ellos. Quizá podamos negociar. Julián negó con firmeza. No se negocia con hombres sin alma. El primer disparo rompió la puerta. Una astilla voló cerca de mi rostro. Caí al suelo, cubriéndome la cabeza. Santiago me arrastró detrás de unas cajas, mientras Julián disparaba de vuelta, cubriéndonos. El estruendo llenó la bodega, mezclado con el sonido de la lluvia y los gritos. Por unos segundos, el tiempo se detuvo. Luego, silencio. Solo se oía el goteo del techo y la respiración agitada de los 3. Julián se levantó lentamente, apuntando aún hacia la puerta. Tenemos que salir por detrás, susurró. Santiago lo ayudó a empujar una vieja estantería, revelando una salida estrecha. Pasamos uno a uno, con el corazón golpeando el pecho. El aire afuera era denso, cargado de humo y agua. Caminamos entre los callejones sin mirar atrás, hasta que las luces quedaron lejos. Por fin, nos refugiamos en una vieja parada de autobús abandonada. El silencio volvió, pero era distinto, pesado. Incrédulo, Santiago respiraba con dificultad. Esto no puede seguir así. Tenemos que entregarlo todo. Julián negó, aún sujetando el maletín. Si lo hago, nos matarán igual. Lo que quieren no es justicia, es silencio.
Me acerqué a él, mirándolo a los ojos. Entonces destrúyelo, él me observó como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? Destrúyelo, Julián. Que no quede nada. Ni pruebas, ni secretos, ni miedo. Si lo que guardas en esa caja solo trajo muerte, déjalo ir. Por un instante, el viejo Julián desapareció, y el hombre que tenía frente a mí parecía al borde del llanto. Apretó el maletín con fuerza, como si pesara más que su alma. Luego, con un suspiro, lo arrojó al suelo. Santiago tomó una piedra y lo golpeó hasta romperlo. De su interior salieron papeles empapados, fotos borrosas, memorias que el agua y el tiempo comenzaron a borrar. Los tres nos quedamos mirando como la lluvia se llevaba pedazos del pasado calle abajo, hasta que solo quedó el eco del metal golpeando el suelo. Julián respiró hondo. Ya está. Santiago lo abrazó sin decir palabra. Yo también me acerqué. Los tres nos quedamos juntos, empapados, exhaustos, pero vivos, y por primera vez sentí que no éramos tres extraños unidos por la culpa, sino una familia tratando de sanar. El sol empezaba a asomar entre las nubes, tiñendo de dorado el asfalto mojado. Y en ese amanecer, entendí algo que el dolor me había negado por años. A veces, perderlo todo es la única forma de empezar de nuevo. El amanecer nos encontró agotados, temblando de frío bajo la vieja parada de autobús. La lluvia había cesado, pero el aire seguía oliendo a tierra mojada y miedo reciente. Santiago dormía apoyado sobre mi hombro, su respiración pausada, mientras Julián permanecía sentado frente a nosotros, mirando el horizonte como si buscara un futuro que todavía no sabía si merecía. No hablábamos, no hacía falta. Las palabras se habían agotado entre los disparos, las verdades y las lágrimas. Lo único que quedaba era silencio, y la sensación de haber sobrevivido a algo que nunca debimos vivir. Pasaron varias horas antes de que decidiéramos movernos. Julián sugirió ir a una casa antigua en las afueras, propiedad de un viejo amigo suyo. Decía que allí podríamos descansar y pensar con claridad. El camino fue largo. El sol ya se levantaba alto cuando llegamos a una pequeña casa rodeada de árboles secos y recuerdos viejos. No era más que un refugio improvisado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de paz. Julián encendió la estufa y nos sirvió café caliente. Al menos por hoy, estamos a salvo, dijo, como intentando convencerse a sí mismo. Santiago miraba por la ventana, callado, perdido en sus pensamientos. Yo lo observaba, notando en su expresión algo que no había visto antes: madurez, y un cansancio que no le correspondía a su edad. De pronto, Julián se levantó, tomó su chaqueta y sacó de un bolsillo interno un sobre arrugado. «Hay algo más que debo darte», dijo, mirándome con una mezcla de vergüenza y ternura. «¿Qué es eso?», pregunté, temiendo otra verdad. Él respiró hondo. «Una carta. De Ernesto. La encontré hace unos meses. Nunca supe si debía mostrártela, pero creo que ahora es el momento». Mi corazón se detuvo por un instante. Y Ernesto. Ese un hombre seguía teniendo el poder de doler y calmar al mismo tiempo. Tomé el sobre con manos temblorosas. El papel estaba amarillento, con la caligrafía inconfundible de él. Lo abrí despacio, como si temiera romper algo más que papel. Dentro había solo una hoja. Comencé a leerla en voz baja. «Mi amor, si estás leyendo esto, significa que ya descubriste lo que oculté durante tantos años. Nunca quise mentirte, pero a veces el amor obliga a proteger incluso con el silencio». Julián vino a verme antes de desaparecer. Me contó todo. Su historia, su miedo, su culpa. Me pidió que te cuidara, que te hiciera olvidar su sombra. No supe negarme. Te amé desde el primer día que te vi, incluso sabiendo que tu corazón aún guardaba un espacio para él. No lo odié, jamás. Solo le prometí que te protegería, y lo cumplí. Pero si algún día él regresa, no lo apartes, porque aunque nuestras historias fueron distintas, el amor que sentimos por ti y por Santiago fue el mismo. Te amé en silencio, y si pudiera volver a hacerlo, elegiría el mismo camino. Contigo, Ernesto. Cuando terminé de leer, mis lágrimas ya caían sin control. Santiago se acercó despacio y me abrazó. Julián permanecía de pie, mirando al suelo. Incapaz de hablar, la carta cayó de mis manos y flotó hasta el suelo. Empapada en lágrimas, durante años había vivido con la idea de que uno me traicionó y el otro me salvó. Pero la verdad era mucho más triste. Ambos me amaron, y ambos me protegieron a su manera. Me giré hacia Julián. Él me miró con ojos húmedos, y por primera vez no vi en ellos al hombre del pasado, sino a alguien que también había sufrido en silencio. «No sabía que él te había escrito», susurró. «Y yo no sabía que aún no amabas», respondí, sin rabia, solo con cansancio. Santiago intervino, su voz quebrada. «Tal vez ya no importa quién amó a quién, mamá. Lo importante es que seguimos aquí». Los tres. Lo abracé con fuerza. «Tienes razón, hijo, pero aún tenemos que decidir qué haremos ahora». Julián miró hacia la ventana. «Podemos desaparecer. Tengo un contacto que puede ayudarnos a salir del país por un tiempo, hasta que todo se calme». «¿Y después?», pregunté. «Después», suspiró, «después veremos si el pasado nos deja vivir en paz».
Por un instante, el silencio volvió, pero esta vez era distinto. Ya no era un silencio de miedo, sino de aceptación. Habíamos perdido demasiado para seguir huyendo de lo inevitable. Santiago se acercó a la chimenea y arrojó el sobrevacío al fuego. Las llamas lo consumieron lentamente, iluminando el rostro de los tres con un resplandor anaranjado. Era como si, al quemar esa carta, estuviéramos también despidiéndonos de los fantasmas que nos habían seguido por 2 décadas. Papá, mamá, dijo Santiago con la voz temblorosa, prometo que cuando todo esto acabe, reconstruiremos nuestra vida. Sin secretos, sin miedo. Julián le puso una mano en el hombro. Eso espero, hijo, que algún día puedas vivir sin cargar con nuestros errores. El fuego chispeó, lanzando pequeñas chispas al aire, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No era una sonrisa de felicidad, sino de alivio, de saber que, pese a todo, seguíamos vivos. El pasado nos había robado muchas cosas, la verdad, el tiempo, la inocencia. Pero no pudo quitarnos lo más importante, la posibilidad de empezar de nuevo. El fuego se había apagado hacía rato, pero el calor del hogar improvisado aún flotaba en el aire. Afuera, la tarde comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, y por un momento creí que lo peor había pasado, pero el silencio era engañoso. Siempre lo es. Cuando la vida te ha enseñado a desconfiar de la calma, Santiago estaba en la puerta, mirando el camino vacío que llevaba al bosque. Julián revisaba unos documentos que había logrado rescatar del maletín antes de destruirlo. Parecía inquieto, moviendo los labios sin hablar, como si conversara con sus pensamientos. ¿Qué te preocupa?, pregunté, acercándome con cautela. Él levantó la vista. No estoy seguro de que nos dejaran ir tan fácilmente. Si saben que destruí las pruebas, querrán confirmarlo. ¿Y si no lo saben?, dije, intentando aferrarme a una esperanza. Julián me miró con una mezcla de ternura y resignación. Esa gente siempre sabe. Santiago se giró al escucharnos. Entonces tenemos que adelantarnos. No podemos esperar a que nos encuentren otra vez. Su tono era firme, maduro. Ya no era el chico inseguro que evitaba las verdades incómodas. Era un hombre dispuesto a protegernos, aunque eso significara cargar con un peso que no le correspondía. Julián lo observó con orgullo y temor a la vez. Tiene su mirada, murmuró. La de Ernesto, la de alguien que no sabe rendirse. Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de un motor a lo lejos. Un vehículo se acercaba lentamente por el camino de tierra. No puede ser, susurré. Santiago apagó las luces del interior y miró por la ventana. Un todoterreno negro, las mismas luces que vi anoche. El corazón me dio un vuelco. Julián se puso de pie al instante. Por detrás, rápido. Hay un sendero que lleva al río. Desde ahí podemos llegar al pueblo. Corrimos sin mirar atrás, atravesando la maleza húmeda. El aire olía a hojas secas y miedo. Los pasos de los hombres se oían detrás, sus voces cortando el silencio. No sabíamos si corríamos hacia la libertad o hacia otro peligro. Llegamos al río jadeando. El agua bajaba turbia, arrastrando ramas y hojas. Por aquí, indicó Julián. Hay un puente de madera más adelante, pero antes de avanzar, una voz retumbó desde la orilla opuesta. No se muevan. 3 hombres armados emergieron de entre los árboles. Uno de ellos, el del centro, vestía un abrigo largo y una expresión fría. Julián Romero, dijo con una sonrisa. Pensé que eras más difícil de encontrar. Julián levantó las manos despacio. Déjalos ir. Solo quieren seguir con sus vidas. Yo soy el que te interesa. Oh, claro que sí, respondió el hombre, sacando un arma. Pero ellos ya saben demasiado. Todo ocurrió en segundos. Santiago se interpuso entre el hombre y nosotros, con una valentía que me dejó paralizada. No vas a tocarla, gritó. El disparo resonó como un trueno. Un segundo después, Santiago cayó de rodillas, llevándose una mano al costado. Santiago, grité, corriendo hacia él. Julián reaccionó de inmediato, lanzándose contra el atacante. Se escucharon más disparos, gritos, el eco del metal contra las piedras. Uno de los hombres cayó. Otro huyó entre los árboles del tercero, el del abrigo. Apuntó directamente hacia mí, pero antes de que pudiera disparar, Julián se interpuso. El segundo disparo lo alcanzó en el pecho. El silencio volvió, roto solo por el murmullo del río. Me arrodillé junto a Julián, sosteniendo su cabeza entre mis manos. No, no me dejes, por favor, susurré, mientras la sangre manchaba mi ropa. Él sonrió débilmente. Siempre supe que acabaría así, pero al menos, esta vez pude protegerlos. Santiago intentó acercarse, tambaleante. Papá, aguanta, por favor. Julián levantó una mano, tocando el rostro de su hijo. Eres mejor de lo que jamás fui. Cuida de ella. Prométemelo. Lo prometo, susurró Santiago, llorando. Julián asintió y una paz extraña cubrió su rostro. Entonces ya puedo descansar. Sus ojos se cerraron lentamente. El ruido del río se volvió más fuerte. O tal vez era el llanto que no podía contener. Santiago cayó a mi lado, débil, mientras yo lo sostenía entre mis brazos. El hombre del abrigo ya no estaba. Se había marchado, tal vez creyendo que todos habíamos muerto. El cielo comenzó a oscurecer otra vez, cubriéndose de nubes. La lluvia regresó, lavando la sangre sobre las piedras.
Abracé a mi hijo y miré el cuerpo inmóvil de Julián. En ese instante entendí que el pasado, por más doloroso que fuera, siempre termina cobrando su precio, pero también supe algo más: mi hijo vivía. Y eso bastaba para seguir luchando, mientras la lluvia lo empapaba todo. Levanté la vista al cielo y murmuré: descansa, Julián. Nosotros seguiremos, te lo prometo. El amanecer volvió a encontrarnos bajo el mismo cielo gris, pero esta vez sin miedo, solo con cansancio. Habíamos pasado la noche en una pequeña clínica rural escondida entre las montañas. Un pescador nos había encontrado junto al río, inconscientes, y nos llevó allí sin hacer preguntas. A él también la vida le había enseñado a no pedir explicaciones cuando veía dolor en los ojos ajenos. Santiago estaba tendido en una camilla, pálido pero vivo. La bala no había tocado ningún órgano vital. Los médicos dijeron que fue un milagro. Y sí, lo fue. Después de todo lo que perdimos, que mi hijo siguiera respirando era un regalo que no sabía si merecer. Me senté junto a él, tomándole la mano. Dormía profundamente, con el pecho cubierto de vendas. Lo observé largo rato, intentando grabar cada línea de su rostro, cada respiración. A veces, cuando uno ha estado al borde de perderlo todo, hasta el silencio se vuelve sagrado. La puerta se abrió lentamente, que era una enfermera, una mujer mayor con voz dulce. Debe descansar, señora, me dijo. Su hijo estará bien, pero necesita reposo y usted también, asentí, aunque sabía que no podría dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Julián, su última mirada, su última palabra: cuida de ella. Lo había hecho. Me había protegido hasta el final. Y en ese acto silencioso me enseñó algo que nunca supe ver: que el amor verdadero no siempre busca quedarse. A veces solo quiere asegurarse de que sigas viva. Salí un momento al pasillo para respirar. El olor a desinfectante se mezclaba con el café recién hecho. Afuera, los primeros rayos del sol pintaban de dorado las montañas. Era hermoso y triste a la vez, porque cada amanecer, desde entonces, me recordaría que él ya no estaba para verlo. Un hombre de traje entró a la clínica poco después. Su porte era sereno, pero su mirada cargaba la precisión de quien busca respuestas. ¿Usted es la madre de Santiago Romero?, preguntó, mostrando una placa. Sí, respondí con el alma en vilo. Soy el inspector Velarde, de la División de Delitos Financieros. Necesito hacerle unas preguntas sobre lo ocurrido anoche. Mi cuerpo se tensó. No fue lo que parece, dije. No somos criminales. Solo intentábamos sobrevivir. El inspector asintió despacio. Lo sé. Encontramos los cuerpos cerca del río. Uno de ellos era Julián Romero. Tenía antecedentes, pero también registros de colaboración con la justicia hace años. Su muerte no quedará en vano. Me llevé una mano al pecho, conteniendo las lágrimas. ¿Lo conocía? En los archivos, sí, respondió. Era un informante. Gracias a él, se cerraron varios casos de corrupción. Lo daban por muerto. Su voz se suavizó. Por lo que sé, se sacrificó para protegerlos. Si eso es cierto, no tienen nada que temer. Pero necesito que me diga si conserva algo más. Documentos, pruebas, cualquier cosa que ellos puedan querer. Negué con la cabeza. No queda nada. Todo se perdió en el río. Él me miró unos segundos, como si evaluaras y decía la verdad. Finalmente, asintió. Está bien. En ese caso, lo mejor será que mantenga un perfil bajo. Ellos no olvidan, pero se cansan cuando el silencio persiste. ¿Eso significa que estamos libres?, pregunté con esperanza contenida. Libres, repitió, pero no inocentes del pasado. A veces, la libertad solo se consigue cuando uno deja de mirar atrás. Me entregó una tarjeta. Si alguna vez necesita ayuda, llámeme. Julián le salvó la vida a mucha gente. Es hora de que alguien haga lo mismo por ustedes. Cuando se fue, sentí un extraño alivio. No era la paz absoluta, pero sí un descanso merecido, por primera vez en semanas. Podía respirar sin sobresaltos. Volví a la habitación. Santiago ya estaba despierto. Me sonrió débilmente. ¿Te dijo algo el inspector?, sí, respondí, sentándome a su lado. Nos dejarán tranquilos, al menos por ahora. Él asintió, mirando hacia la ventana. Entonces, ¿qué haremos ahora, mamá? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podríamos huir, empezar de cero en otro lugar, cambiar nombres, historias? ¿O podríamos quedarnos y enfrentar el pasado con dignidad, aunque doliera? Lo miré con ternura. Haremos lo que tu padre hubiera querido: vivir. Sin miedo, sin mentiras. Solo vivir. Santiago cerró los ojos y sonrió. Eso me gusta. Vivir. Tomé su mano otra vez. Y esta vez no la solté. El sol entraba por la ventana, iluminando su rostro, y supe que, a pesar de todo, lo habíamos logrado. Habíamos sobrevivido al odio, al miedo, al pasado. Solo quedaba el futuro. Y la promesa silenciosa de que, aunque el amor se transforme y el dolor se quede, la vida siempre encuentra la forma de empezar otra vez afuera. Un gorrión cantó entre los árboles mojados. Y por primera vez en mucho tiempo. El sonido no me pareció triste. Pasaron 6 meses desde aquella noche en el río del tiempo.
Aunque no cura, al menos suaviza los bordes del dolor. Santiago se recuperó completamente. Y poco a poco, la vida comenzó a parecerse otra vez a algo parecido a la paz. Nos mudamos a un pequeño pueblo costero, lejos de todo lo que alguna vez conocimos. Las calles olían a pan recién hecho y mar salado. Las personas nos saludaban, sin hacer demasiadas preguntas. Era justo lo que necesitábamos, un lugar donde nadie supiera quiénes éramos ni de qué huíamos. Santiago encontró trabajo en un taller de carpintería. Siempre tuvo manos hábiles como su padre. Yo comencé a ayudar en una pequeña librería, donde los días transcurrían entre el olor a papel viejo y el sonido tranquilo de las olas rompiendo contra el muelle. A veces, en las tardes, caminábamos juntos hasta el faro. No hablábamos mucho, solo observábamos el horizonte y dejábamos que el viento se llevara los restos del pasado. Una noche, mientras cerraba la librería, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía precisa. Lo miré durante varios minutos antes de abrirlo. Algo dentro de mí sabía que no era una carta cualquiera. Al desplegar el papel, el corazón me dio un vuelco. Era una nota breve, firmada por el inspector Velarde. Señora Romero, lamento escribirle de esta forma, pero no podía contactarla directamente. Hemos encontrado rastros del grupo que perseguía a Julián. Algunos han sido arrestados, pero hay otros que aún no se han rendido. Si alguna vez nota algo extraño, alguien observando, llamadas sin respuesta, un rostro repetido entre la multitud, no lo ignore. No pretendo alarmarla, solo recordarle que la verdad nunca se borra del todo. Cuide de su hijo, él es más valiente de lo que imagina. Con respeto, Inspector Velarde. Sentí que el piso se me movía bajo los pies. Justo cuando creí que el pasado había quedado atrás. Esa carta lo trajo de vuelta con una voz muda, como un fantasma que se niega a desaparecer. Guardé la nota en mi bolso. Sin decírselo a Santiago, no quería devolverle el miedo. Habíamos logrado demasiado como para volver a empezar a temblar cada vez que sonara un teléfono. Esa noche, sin embargo, el sueño me evitó. Cada ruido me parecía un presagio, cada sombra una amenaza. Y en medio de la oscuridad me descubrí hablando en silencio con Julián. ¿Por qué no los detuvieron a todos? Susurré al vacío. ¿Por qué todavía tengo miedo, si ya no debería tenerlo? No hubo respuesta, solo el sonido lejano de las olas rompiendo contra las rocas. Pero algo en mi interior, quizás su voz, o el eco de su promesa, me recordó que no podía vivir con miedo toda la vida. Al día siguiente, mientras desayunábamos, Santiago me miró con esa mirada que lo decía todo. ¿Te pasa algo, mamá? Negué, pero él insistió. Lo noto, no estás tranquila. Suspiré y saqué el sobre del bolso. Esto llegó anoche, dije, extendiéndoselo. Santiago lo leyó en silencio. Su expresión pasó del asombro a la preocupación. ¿Crees que nos estén buscando otra vez? No lo sé, respondí. Pero no pienso huir más, hijo. Si el pasado vuelve, esta vez lo enfrentaré de pie. Él asintió despacio, mirándome con una madurez que me hizo sentir orgullosa. Entonces no lo harás sola. De ese día, por primera vez, no sentí miedo. Sentí fuerza. Porque entendí que el amor, cuando se purifica del miedo y la culpa, se convierte en coraje. Las semanas siguientes transcurrieron en calma tensa. Nada parecía fuera de lugar, hasta una tarde en que regresaba de la librería y vi un coche gris estacionado frente a casa. Dentro, un hombre fumaba, mirando hacia la ventana de nuestro comedor. Cuando me vio, arrancó y se perdió entre las calles del pueblo. Mi corazón se aceleró. No dije nada a Santiago, pero esa noche dormí con las luces encendidas. Días después, volví a encontrar otro sobre bajo la puerta. Esta vez, sin nombre, solo una frase escrita a mano, con tinta negra. Nada queda enterrado para siempre. El papel olía a tabaco. Era el mismo olor del coche. Me senté en la cama, temblando, y miré a mi hijo dormir. No podía permitir que su vida se repitiera como la mía, huyendo, escondiéndose, amando entre sombras. Así que tomé una decisión, una que Julián tal vez habría tomado en mi lugar. Al amanecer, empacamos nuestras cosas. Pero esta vez no para huir. Nos dirigimos al despacho del inspector Velarde. Cuando nos vio entrar, entendió sin palabras. ¿Están listos para contar todo?, preguntó. Sí, respondí con firmeza. Ya no queremos escondernos. Queremos justicia. El inspector asintió. Entonces terminemos lo que Julián empezó. Mientras firmaba mi declaración, sentí algo dentro de mí liberarse. Ya no éramos las víctimas de una historia escrita por otros. Éramos los autores del final. Y por primera vez en años. Al salir de esa oficina, el cielo no parecía amenazante. Era azul, inmenso, limpio. Santiago me tomó la mano. ¿Crees que ahora sí podamos empezar de nuevo? Sonreí. Sí, hijo. Pero esta vez, sin esconder la verdad, caminamos juntos hacia el puerto, el viento soplando con suavidad, el futuro abierto frente a nosotros, y mientras el mar rugía en la distancia, supe que Julián, de algún modo, caminaba con nosotros.
El edificio del tribunal olía a papeles viejos y café recién hecho, pero bajo ese aroma cotidiano se escondía la tensión de años acumulados. Era el lugar donde los secretos iban a morir, o al menos a dejar de serlo. Han pasado 2 semanas desde que decidimos hablar. 2 semanas de declaraciones, firmas, recuerdos dolorosos y miradas cargadas de lo que nadie se atreve a decir. El inspector Velarde había cumplido su palabra, nos protegió, nos escuchó y mantuvo alejados a los periodistas. Aún así, no era fácil. Cada vez que pronunciaba el nombre de Julián, mi voz se quebraba. No por miedo, sino por amor. Por ese amor que había sobrevivido al engaño, al tiempo y a la muerte, Santiago se mantenía a mi lado en todo momento. En el estrado, en los pasillos, en las salas de espera. A veces le veía las manos temblar cuando lo interrogaban, pero su mirada nunca titubeaba. Hablaba con firmeza, con esa mezcla de dolor y dignidad que solo tienen quienes han perdido demasiado y aún así siguen de pie. Un día, mientras esperábamos para declarar, Velarde se acercó con un sobre en la mano. Encontramos esto en los archivos que Julián nos entregó años atrás, dijo. Estaba clasificado como incompleto, pero después de escuchar sus declaraciones, creo que les pertenece. Tomé el sobre, reconociendo la letra de Julián al instante. ¿Qué es? Pregunté. Velarde sonrió apenas. Su última grabación. Nunca llegó a enviarla. Tal vez quería que la escucharan cuando todo terminara. Mis manos temblaron al sostenerlo. La cinta era pequeña, una de esas viejas grabadoras que ya casi nadie usa. Velarde nos ofreció su despacho para reproducirla. Santiago y yo nos sentamos frente a la mesa, mientras el inspector presionaba el botón de play. Al principio, solo se escuchaba un ruido de fondo, el zumbido del viento o tal vez del mar. Luego, la voz inconfundible de Julián rompió el silencio. Si están escuchando esto, es porque la verdad ya no puede hacerse esperar. Siempre supe que mi historia no iba a terminar bien, pero si en algo creo todavía es en la redención. Guardé pruebas, sí, pero también guardé una última pieza, algo que no debía caer en manos de nadie más. En un lugar donde la vida comenzó para nosotros, la vieja casa del lago, hay un compartimento bajo el suelo del taller. Dentro encontrarán una caja de madera. No busquen venganza con lo que hay en allí, busquen paz. Porque en esa caja no hay dinero ni secretos, solo lo que nunca tuve el valor de entregarles mientras vivía. Mi verdad, cuida de ella, Santiago. Y dile a tu madre que, aunque la vida me quitó el derecho de amarla, nunca dejé de hacerlo. El silencio que siguió fue tan denso que ni el reloj del despacho se atrevía a sonar. Santiago me miró con los ojos llenos de lágrimas. La casa del lago, susurró. La que vendimos hace años. Velarde asintió. Puedo ayudarles a llegar. Está abandonada, pero aún existe. Esa misma tarde emprendimos el viaje. El camino hacia el lago era largo, serpenteante, lleno de memorias. Cada curva parecía devolvernos una parte de lo que habíamos perdido. El sol caía cuando llegamos. La casa estaba vieja, cubierta de enredaderas, pero seguía en pie. Entramos sin hablar. El olor a madera húmeda y polvo nos recibió como un suspiro antiguo. En el fondo, el viejo taller de Julián esperaba igual que antes, las herramientas oxidadas, el banco de trabajo, el eco de su risa en algún rincón invisible. Santiago encontró el compartimento bajo las tablas. Sacó la caja de madera con cuidado, como si contuviera un corazón latiendo. La abrí lentamente. Dentro había una libreta vieja, unas fotografías y un anillo. Tomé la libreta y comencé a leer. Era su diario. Cada página era una confesión, la historia de cómo conoció a Ernesto, cómo me perdió, cómo nos vigiló desde la distancia, cómo cada año dejaba flores en el cementerio creyendo que yo ya no lo recordaba. En la última página, un mensaje corto, escrito con tinta corrida: si el amor sobrevive a la verdad, entonces nada fue en vano. Me llevé la libreta al pecho, llorando sin intentar detenerme. Santiago colocó el anillo en mi mano. Era el mismo que Julián me había regalado antes de desaparecer. Creo que él sabía que algún día volveríamos, dijo mi hijo. Lo abracé con fuerza. En ese momento entendí que Julián no solo había dejado pruebas o confesiones, había dejado un cierre, una manera de decirnos que podíamos vivir sin culpa. Salimos de la casa al atardecer, el cielo ardía en tonos dorados y rosados, reflejándose en el lago como si el agua también llorara. Santiago me tomó la mano. ¿Qué harás con todo esto, mamá? Nada, dije. No todo tiene que mostrarse al mundo. Algunas verdades solo deben guardarse en el corazón. Él sonrió, asintiendo. ¿Entonces si ya terminó todo? Miré el horizonte y respondí con calma, sí. Al fin terminó. Nos quedamos mirando el sol caer, dejando que el viento soplara entre los árboles. Y mientras el día moría, sentí que Julián también descansaba, por fin. En paz, el camino de regreso fue silencioso. Pero no de esos silencios pesados, llenos de miedo. Era un silencio diferente, sereno, casi sagrado.
Habíamos encontrado lo que no sabíamos que buscábamos, el cierre. Santiago conducía con una mano en el volante y la otra apoyada en la ventanilla abierta. El viento del atardecer jugaba con su cabello, y por primera vez, desde aquel día en el río, lo vi sonreír sin disimulo. No era la sonrisa del niño que fue, ni la del joven que buscaba respuestas. Era la del hombre que, por fin, entendía su historia. «¿Sabes, mamá?», dijo sin apartar la vista del camino. «Creo que ahora entiendo por qué papá desapareció». «¿Por qué?», pregunté suavemente. «Porque a veces amar también es saber irse. Y él se fue para que tú pudieras vivir». Sus palabras me atravesaron con dulzura y tristeza. Sí, susurré, pero se llevó parte de mí con él. Santiago sonrió con ternura. «Te dejó otra parte conmigo. Y esa, no pienso perderla». Me reí entre lágrimas. A veces la sabiduría llega demasiado pronto a quien ha sufrido demasiado. Cuando llegamos al pueblo, el inspector Velarde nos esperaba en la estación. Llevaba su habitual semblante tranquilo, aunque sus ojos delataban cansancio. «Me alegra verlos», dijo al vernos entrar. «Los estaba esperando». Nos condujo a su oficina, un pequeño despacho con olor a madera y café viejo. Encima de su escritorio había una carpeta sellada con nuestro apellido. «El caso está oficialmente cerrado», anunció. «Los principales involucrados fueron capturados. Los pocos que escaparon están fuera del país. No podrán volver sin exponerse». Santiago soltó el aire que había estado conteniendo. «Entonces, ¿se acabó?», sí, confirmó Velarde. Al menos, en los papeles. Me miró directamente. «Pero los fantasmas no siempre entienden de justicia. Si alguna vez siente que el pasado la persigue otra vez, no duden en llamarme», sentí agradecida. «Gracias, inspector. No solo por protegernos, sino por creer en nosotros». Él sonrió apenas. «No lo hice por deber. Julián me salvó la vida hace 20 años, en una redada, donde todos debimos morir. Le debía una. Consideren esto, mi manera de pagarle». Por un instante, el aire se llenó de un respeto silencioso. Era extraño pensar que, incluso después de muerto, Julián seguía protegiendo a todos los que alguna vez cruzaron su camino. Antes de irnos, Velarde nos entregó un pequeño sobre cerrado. Esto estaba junto al diario. No lo abrí. «Creo que es para usted», tomé el sobre con un nudo en la garganta. Esperé hasta llegar a casa para abrirlo. Dentro había una hoja doblada con una caligrafía temblorosa. Era la letra de Ernesto. Reconocí cada curva, cada trazo. Comencé a leer con las manos temblorosas: «Si la vida te devuelve a Julián, no te resistas. Él representa lo que fuimos antes del miedo. Y si alguna vez tienes que elegir entre el pasado y la paz, elige la paz». Yo también lo haría. Me cubrí el rostro con las manos. Era como si ambos, Julián y Ernesto, hubieran acordado en silencio el mismo destino. Amarme sin pedir nada a cambio. Santiago se acercó y me abrazó por detrás. «¿Qué dice?», preguntó con voz suave. «Dice que ya puedo perdonar». Nos quedamos así, abrazados, mientras el sol entraba por la ventana y llenaba la habitación con una luz cálida. Era como si los años de oscuridad se disiparan poco a poco. Esa tarde, fuimos al cementerio del pueblo. No había tumbas con sus nombres, pero eso no importaba. Llevamos 2 flores, una blanca, por Ernesto, una azul, por Julián. Las dejamos frente al mar, donde las olas rompían con fuerza, como si quisieran llevárselas consigo. Santiago cerró los ojos y murmuró: «Gracias, papá». Gracias a los dos. El viento sopló con un murmullo suave, casi como una respuesta. Y en ese instante, sentí que ambos estaban allí, mirándonos, no desde la tristeza, sino desde la paz de regreso. Caminamos tomados del brazo, el cielo se teñía de tonos dorados, y el olor a sal llenaba el aire. El pueblo, con su calma y sus secretos, parecía abrazarnos como si siempre hubiéramos pertenecido allí. «¿Qué vas a hacer ahora, mamá?», preguntó Santiago. «Vivir», respondí con una sonrisa tranquila, «y escribir nuestra historia. No para contarla, sino para recordarla». Él asintió. «Y yo voy a construir algo nuevo. Un taller, quizás, como el de papá, pero sin escondites». Esta vez reí suavemente. «Prométeme que pondrás una ventana grande para que entre el sol». «Lo prometo», dijo, «y un banco junto a la puerta para ti esa noche». Encendí una vela en la mesa y abrí el diario de Julián una última vez. Entre las páginas finales, había una foto que no habíamos visto antes, los 3 juntos. Años atrás, sonriendo frente al lago. Al reverso, una sola frase: «El amor no se pierde, solo cambia de forma». Apagué la vela con una sonrisa. Y mientras la oscuridad volvía, supe que en realidad nunca habíamos estado solos. El tiempo siguió su curso, lento pero firme, como el mar que acaricia la costa sin cansarse nunca. Habían pasado ya 3 años desde aquella tarde en el cementerio, y el dolor, aunque seguía allí, había aprendido a convivir con la paz. Santiago cumplió 27. Su taller se había convertido en el alma del pueblo. Una pequeña carpintería frente al mar, donde el olor a madera recién cortada se mezclaba con la brisa salada. Allí fabricaba mesas, sillas y cofres con sus propias manos, cada uno marcado con una pequeña inscripción que nadie entendía salvo él y yo. Para no olvidar, a veces lo observaba trabajar desde la ventana.
con las mangas arremangadas y el rostro iluminado por el sol. Tenía la misma concentración de Ernesto y la misma quietud silenciosa de Julián. Era, sin duda, la suma de ambos, y también el mejor reflejo de lo que yo había amado en los dos. Por mi parte, también había encontrado un propósito el inspector Velarde, quien aún mantenía contacto ocasional con nosotros, fue quien me animó a hacerlo. Tiene que escribirlo, me dijo un día mientras tomábamos café frente al puerto. Hay historias que solo encuentran sentido cuando se cuentan, y así lo hice. Cada noche, después de cerrar la librería, me sentaba frente a la máquina de escribir que Santiago restauró para mí y dejaba que las palabras fluyeran. No, era una novela ni un testimonio judicial. Era un diario del alma, lo titulé. Entre la verdad y el silencio. Allí narré todo, el amor, la pérdida, el miedo, las huidas, los reencuentros y las promesas que el tiempo no pudo borrar. No con rencor, sino con gratitud. Porque entendí que incluso las heridas tienen su belleza cuando aprendes a mirarlas sin rabia. Cuando terminé el último capítulo, una tarde de invierno, me quedé mirando el papel en blanco que cejía dentro de la máquina. Había algo poético en el vacío. La historia estaba completa, pero la vida cejía. Quizás ese era el verdadero final, no tener uno. Un día, Santiago entró al taller con una caja de madera en las manos. La hice para ti, dijo con una sonrisa, pero no es para guardar cosas, es para guardar promesas. La caja era hermosa. En la tapa había tallado una frase que me hizo contener el aliento para que el amor tenga donde quedarse. Incluso cuando la vida se va, dentro había un pequeño compartimento. Coloqué allí 3 objetos, el anillo de Julián, la carta de Ernesto y la primera página de mi diario. Luego cerré la tapa y la guardé en el estante más alto, donde la luz del atardecer la tocaba cada tarde esa noche. Mientras cenábamos, Santiago me habló de algo que me conmovió profundamente. He estado pensando en adoptar, dijo con timidez. No ahora, pero pronto. Hay un niño en el orfanato del puerto. Tiene 8 años. Me recuerda a mí. Lo miré en silencio. Su voz tenía esa mezcla de ternura y decisión que solo aparece cuando el corazón ya sabe la respuesta. Tu padre estaría orgulloso de ti, le dije al fin. Él sonrió. ¿De cuál de los dos? De ambos, respondí. Porque los dos viven en ti. Esa noche dormí con el corazón liviano. Soñé con los 3 caminando juntos por la orilla del lago, riendo. No había miedo, ni secretos, ni despedidas. Solo la calma de quien ya no necesita esconderse. Pasaron los meses y el libro finalmente vio la luz. Velarde fue quien me ayudó a publicarlo bajo un seudónimo. Por seguridad, el día en que la primera copia llegó a mis manos, lloré. En la dedicatoria, escribí a quienes amaron sin poder quedarse, y a quienes aprendieron que vivir también es perdonar. El libro comenzó a circular discretamente entre lectores de todo el país. A veces recibía cartas de personas desconocidas que decían sentirse reflejadas, comprendidas. Algunas me decían, gracias por poner en palabras lo que nunca supe decir. Yo sonreía porque entendía. La vida, pensé, no me había quitado nada que no pudiera transformar en amor. Una tarde, al cerrar la librería, me detuve en la puerta del taller de Santiago. El niño que había adoptado se llamaba Matías, jugaba entre las virutas de madera. Mientras él tallaba algo nuevo, me quedé observándolos desde la distancia, sin que me vieran. Era como mirar una nueva versión de nuestra historia. Una donde la vida ya no dolía, sino que enseñaba. Matías se acercó a él con curiosidad. ¿Qué haces, papá? Una mesa para tu abuela, respondió Santiago sonriendo. Para que escriba su próxima historia. Cerré los ojos y respiré profundo. El sonido del mar, las risas del niño y el golpeteo del martillo se mezclaban en una melodía tan perfecta que, por un momento, creí escuchar a Julián y Ernesto entre el viento. Quizás estaban ahí, quizás siempre lo estuvieron. Porque entendí, finalmente, que cuando el amor es verdadero, no se va con la muerte, solo cambia de casa. Los años pasaron sin hacer ruido. El tiempo, que alguna vez fue enemigo, se volvió mi mejor aliado. La casa junto al mar seguía en pie, con sus paredes cubiertas de recuerdos y ese olor a sal que nunca se va del todo. Ya no escribo tanto como antes. Mis manos tiemblan un poco y mis ojos se cansan rápido, pero aún me gusta sentarme junto a la ventana y mirar el taller de Santiago, ahora más grande. Lleno de vida, Matías corre entre las herramientas, riendo, mientras su padre le enseña a lijar la madera con paciencia. A veces, cuando lo miro, siento que la historia ha cerrado su círculo. Lo que comenzó con secretos, termina en amor. Lo que nació entre sombras, hoy florece bajo la luz. He decidido escribir una última carta. No para publicar, no para contar, solo para dejar constancia de lo que he aprendido. La carta está dirigida a Santiago y a Matías. Está fechada en el margen superior con la fecha de hoy, aunque sé que tal vez la leerán mucho después de que me haya ido. Mis queridos Santiago y Matías, cuando el Inesto quizás ya no esté allí para abrazarlos. Pero no quiero que mis palabras hablen de tristeza, sino de gratitud. Pasé buena parte de mi vida huyendo del pasado, pensando que la verdad era una carga demasiado pesada.
Hoy sé que la verdad no destruye. Lo que destruye es el miedo a enfrentarla. Amé a dos hombres distintos. A uno lo amé en la esperanza, al otro en la calma, a los dos les debo la vida, y a ustedes, el sentido de haberla vivido. Santiago, mi hijo, gracias por perdonarme cuando no supe protegerte. Gracias por enseñarme que el amor también se construye desde el perdón. Matías, aunque no te di la vida, tú me la devolviste. Cada risa tuya me recordó que siempre hay algo que renace, incluso cuando todo parece perdido. Si alguna vez sienten que la vida los hiere, no huyan, deténganse, respiren y miren hacia atrás con ternura. El dolor no es un castigo, es un maestro silencioso que enseña a ver la belleza en lo que duele. No olviden jamás lo que su padre y yo aprendimos con tanto esfuerzo, que el amor no se mide por su duración, sino por la huella que deja. No hay finales tristes cuando el corazón ha amado de verdad, con amor eterno. Mamá, doblé la carta con cuidado y la guardé en la misma caja de madera que Santiago hizo hace años. La coloqué junto a las flores secas del lago y al anillo, que fue testigo de tantos silencios. Mientras el sol comenzaba a ponerse, salí al porche. El aire olía a pan tostado y mar. Santiago estaba de pie frente al taller, observando el cielo, y Matías corría hacia él con una sonrisa. Los abracé a ambos, fuerte, sin decir palabra. Y por primera vez, no tuve miedo de soltar. Esa noche, el mar sonaba más tranquilo que nunca. Apagué las luces. Dejé la ventana abierta y escuché el murmullo de las olas como si fueran voces queridas. Podía jurar que, entre el viento, escuché a Julián reír bajito y a Ernesto decirme lo que tantas veces calló: lo hiciste bien. Cerré los ojos, dejando que ese sonido me arrullara el corazón. Cansado pero en paz, marcaba el compás suave del final, y entonces comprendí, no había vivido una tragedia, sino una historia sobre el amor que persiste, el perdón que libera y la verdad que, aunque duela, también sana, porque al final, todos venimos al mundo para aprender a soltar y a amar sin miedo. El amanecer llegó con un resplandor dorado sobre el mar. Santiago me encontró dormida en la mecedora, con la carta abierta sobre el regazo y una sonrisa que aún se dibujaba en mis labios. La guardó en silencio, con lágrimas contenidas, y esa misma tarde la colocó dentro de la caja junto a mis recuerdos. Luego la enterró en el jardín, bajo el limonero que Julián había plantado una vida atrás. Cuando Matías le preguntó por qué lo hacía, él respondió con una calma que solo da el amor maduro, porque hay historias que no se pierden, solo se siembran. Y mientras el niño corría entre las flores, el viento del mar volvió a soplar con suavidad, como si trajera un susurro antiguo, dulce y eterno. Un susurro que decía: al fin, estamos en casa.